El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo los magistrados hacían muecas a Jesús diciendo: a otros ha salvado, que se salve a sí mismo, si él es el Mesías de Dios, el elegido. Se burlaban de él también los soldados que se acercaban y le ofrecían vinagre diciendo: si eres tú el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también por encima de él un letrero: este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores crucificados lo insultaba diciendo: ¿no eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro, respondiéndole e increpándolo, le decía: ¿ni siquiera temes tú a Dios estando en la misma condena? Nosotros en verdad lo estamos justamente, porque recibimos el justo pago de lo que hicimos. En cambio, este no ha hecho nada malo. Y decía: Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Jesús le dijo: en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Llegamos al final de este año litúrgico 2025 con esta solemnidad de Jesucristo, Rey del universo. Hoy celebramos al Señor Jesús como aquel que, siendo el Hijo unigénito del Padre, por quien han sido creadas todas las cosas, dice la segunda lectura, es imagen de Dios invisible, primogénito de toda criatura. Por él fueron creadas todas las cosas, celestes y terrestres, visibles e invisibles, tronos y dominaciones, principados y potestades. Todo fue creado por él y para él. Y es así como recogemos y se condensa en la persona de Jesús el tema de su reinado. Y efectivamente en el Evangelio de San Juan vamos a encontrarnos justo al inicio del Evangelio que Él es la palabra eterna del Padre, por quien fueron hechas todas las cosas y sin ella no se hizo nada de cuanto existe. Y aunque el reinado de Jesús es el cumplimiento de la promesa hecha a David en el Antiguo Testamento, David como el modelo de ese reino ejemplar en el pueblo de Israel, y a quien se le hace la promesa de que de su vástago saldrá un rey que pastoreará a su pueblo Israel, se cumple esta promesa justamente en la figura de Jesús, ese Hijo primogénito del Padre, por quien fueron hechas todas las cosas, y que se manifiesta en la ternura, en la compasión, en la cercanía de Dios para con el hombre, derrotado y aniquilado por el pecado, y por eso se hace hombre, asume nuestra condición humana, se abaja, y por lo tanto ese reinado de Jesús dista mucho de el reinado de David en cuanto a un reinado político y militar. El reinado de Jesús es un reinado ante todo espiritual, caracterizado por el amor que se manifiesta en la misericordia como su vivencia explícita para con el hombre que había perdido toda posibilidad de felicidad a consecuencia del pecado. Dios no lo abandona, no nos abandona a nosotros, a nuestro triste destino, consecuencia del pecado.
se hace hombre y habitó entre nosotros. Y más aún, llega y coloca su trono en medio de nosotros, y justamente es el madero de la cruz, donde viene a resarcir el daño y la contaminación causada por el pecado, ofreciendo su propia vida y derramando su propia sangre inmaculada y santa, la única que podía aniquilar y quitar la mancha del pecado que pesaba sobre la humanidad. El madero de la cruz, lejos de ser un instrumento de muerte, y más aún de derrota y de aniquilación como lo pretendieron los enemigos del Señor, Él lo constituye primeramente en su trono, donde elevado, con los brazos extendidos entre el cielo y la tierra, alcanzando la estatura de Dios para referirnos a su condición divina, nos atrae a todos hacia sí. Por eso cuando usted entra a un templo, lo primero que se va a encontrar es con la cruz que preside ese lugar, levantada solemnemente justo al centro de ese templo, detrás del altar, invitándonos a acercarnos a Él. Es la cruz allí el instrumento de salvación, donde el Salvador nos atrae a su presencia, porque nuestro destino no es la muerte, sino que ese Rey dispone para todos nosotros la vida, y una vida en abundancia. Ya lo ha dicho justamente en el Evangelio de San Juan: yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Y es lo que celebramos justamente en cada Eucaristía. En esta Eucaristía en la que estamos, es el Rey de la vida, dándonos por ese pan de vida que Él se constituye en la Sagrada Comunión, vida eterna. Es allí, desde el altar, alimentándonos con su presencia, su cuerpo, su sangre, su alma, su divinidad, para que tengamos vida en Él. Ese es el amor entrañable de este Rey. Y por eso podemos explicar la discrepancia de actitud que hay en este relato del Evangelio. Mientras que los letrados y maestros de la ley se burlaban de Jesús, mientras que los soldados lo humillaban ofreciéndole vinagre en lugar de agua para calmar la terrible sed del suplicio de la crucifixión, y se burlaban de Él, Jesús callaba. Ante la burla incluso de su compañero de crucifixión, uno de los dos malhechores que estaban a su lado, Jesús callaba. Pero ante la súplica, con fe y con humildad, del otro compañero de crucifixión, donde no solamente clama la misericordia del Señor porque reconoce en Él algo especial, sino donde efectivamente reprende a su compañero, reconociendo que son culpables, mientras que Jesús no lo era. Jesús habla, y la promesa para este hombre es: yo te aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Mis queridos hermanos, también esa promesa es para cada uno de nosotros. Es esa la herencia que el Rey dispone para nosotros. No somos seres para la muerte, no fuimos creados para la estrechez del sepulcro y la podredumbre de un sepulcro. Estamos llamados a trascender las barreras de la muerte en virtud de nuestra fe. Y hoy este hombre, que en la tradición se ha denominado como Dimas, nos enseña que quien clama con fe al Señor y con humildad, reconociendo su pecado, no se va a quedar sin respuesta. Pero la soberbia sí nos aleja de Dios. El orgullo sí nos separa inevitablemente de Dios y causa el silencio de Dios
en nuestra vida. Intenten contemplar el doble panorama para darnos cuenta que no hay otra posibilidad para nosotros y no hay la mejor actitud que podamos asumir sino la de colocarnos a los pies del crucificado. En realidad la cruz entonces se viene a constituir como en la llave de entrada que abre esa puerta inmensa del paraíso que un día, por la desobediencia, la necedad del hombre, se vio cerrada tras sus espaldas cuando fue expulsado Adán y Eva del paraíso por el pecado original. Es la cruz, la llave que abre de nuevo esa puerta, y el Rey la dispone para nosotros. De hecho, en el Evangelio de San Juan, Jesús se proclama allí en ese capítulo 10, en ese discurso del buen pastor, inicialmente dice: yo soy la puerta por la que entran las ovejas, mis ovejas, que yo conozco, que yo llamo, que son de mi redil. Dejémonos entonces atraer por ese amado Rey, compasivo y misericordioso para con nosotros, y dejémonos sobre todo encaminar por la senda de la salvación, aprendiendo a crucificar nuestras fragilidades, nuestro orgullo, nuestra autosuficiencia, nuestra soberbia que nos impide muchas veces acoger tal cual es esa voluntad de nuestro Dios, y aprendiendo a quitar de nosotros todo aquello que nos separa de Dios. Por eso primero la cruz, luego la gloria de la resurrección, porque a la gloria de la resurrección sencillamente no podremos llegar contaminados por el pecado. Es precisa la conversión y es preciso aún más ese perfil de santidad, porque santo es nuestro Dios. Digámosle entonces al Señor que mediante los medios, auxilios que nos ha dejado en la vida de la Iglesia, la oración, la palabra de Dios, los sacramentos, podamos en nosotros ir apropiando esa salvación que brota del madero de la cruz, de ese costado abierto, que se nos da como un derroche, como una fuente de la misericordia, y que allí nos podamos lavar y purificar de nuestras inmundicias y pecados para entrar plenamente dispuestos a ese paraíso, desde el cual Dios nos quiso en el comienzo, pero que por la desobediencia un día perdimos. Al Señor que nos da su palabra sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Pero